Buenas noches, bienvenidos al santuario del corazón de Amatista, a nuestra noche de enseñanzas de los amados maestros ascendidos de la metafísica. Es un gusto poder saludarles. Déjenme nada más terminar de avisar a los del WhatsApp que ya estamos comenzando. Son 3 grupos de WhatsApp que tengo que avisar. Pero una vez avisados todos, ya podemos sin ningún problema comenzar. Vamos a retomar una lectura que comenzamos el año pasado y ya está bastante avanzada, pero la dejamos parada por ver el anterior libro que finalizó la semana pasada, que finalizamos con su lectura. Pues ese libro escrito, bueno, al menos publicado por Elizabeth Clare Prophet de The Summit Lighthouse, que se llama Saint Germain y los 7 arcángeles, mensajes para la era de Acuario. El tema de hoy habla sobre las encarnaciones de Saint Germain. Una de las encarnaciones de Saint Germain es como sumo sacerdote de la Atlántida. Hace 13,000 años Saint Germain fue sumo sacerdote del templo de la llama violeta en el continente de la Atlántida. El templo estaba construido con un mármol magnífico. Gracias a sus invocaciones y a su cuerpo causal, sostenía una fuente de llama violeta que atraía a personas de lugares cercanos y remotos. Sus invocaciones al fuego sagrado y la práctica de los rituales del séptimo rayo les liberaba de toda condición limitativa en cuerpo, mente y alma. Saint Germain y otros sacerdotes que servían en el templo recibían enseñanzas en el sacerdocio de la orden de Melquisedec, establecido en el retiro del arcángel Zadkiel, el templo de la purificación, que está situado hoy día sobre la isla de Cuba. En otras enseñanzas también, en el Puente de la Libertad nos dice que está cerca de la isla de Cuba, en el mar cerca de la isla de Cuba. Y aquí en la dispensación del corazón de Amatista la ubicamos en el centro del mar que separa a la isla de Cuba de la península de Yucatán, más cercano a la península de Yucatán, porque yo soy yucateco, porque la dispensación del corazón de Amatista es yucateca. Bueno, pero la verdad es que está situada en Cuba. No le vamos a quitar a nuestros hermanos cubanos ese gusto. Pero nosotros los yucatecos estamos tan cerquita de Cuba que podemos llegar en barquita a este retiro. Así que yo feliz porque yo me voy a la playa y recibo la radiación directa del retiro de la purificación porque está sobre ese mar. Y cuando veo el horizonte del mar del puerto de Progreso a la cual yo voy, aquí en Yucatán, siempre me digo para mí mismo, en ese horizonte se erige, puedo ver el templo de la purificación, así que estoy lo más cerca posible del templo de la purificación. Solo me falta, como les digo, bueno, se puede ir a Cuba, de Yucatán a Cuba, se puede ir hasta en salvavidas, hasta con estas ruedas salvavidas. Tú puedes ir mientras no mueras de sed, obviamente, porque está en barquita, creo que está a 2 horas o algo así, no es tan lejos, es exageradamente cerca. Este sacerdocio combina la religión perfecta y la ciencia perfecta.
Como profeta Samuel, en el siglo XI, siglo XI antes de Cristo, San Germán estaba encarnado como Samuel, un gran dirigente religioso de Israel. Según el Antiguo Testamento, fue profeta, sacerdote y el último juez hebreo. Los jueces de Israel hacían algo más que resolver litigios. Algunos eran líderes carismáticos de quienes se creía que tenían acceso directo a Dios. Podían reunir a tribus de Israel contra sus opresores. El primer libro de Samuel contiene información acerca de él. Samuel era el hijo de Elcana y Ana. Quizá recuerdes que Ana había sido estéril durante años y había rezado para tener un hijo. Prometió que si el Señor le concedía un niño, ella lo consagraría a él para que su vida... Así que su vida se llenó de regocijo cuando Dios le dio a Samuel. Para guardar la promesa que le había hecho a Dios, la madre de Samuel llevó a su hijo al templo para que Elí, el sumo sacerdote, le educara. Todos los años Ana, con todo su amor, tejía un pequeño manto para Samuel y se lo llevaba al templo. Dios llamó a Samuel ya de niño para que fuera un profeta, y siendo aún un muchacho, éste transmitió su primera profecía, predijo la caída de Elí y de sus hijos, sacerdotes corruptos. Una noche, como una voz, llamó a Samuel y le despertó. Corrió hasta Elí porque creía que era él quien le había llamado. Pero Elí percibió que era el Señor quien había llamado al muchacho. Así que Elí le dijo que la próxima vez que escuchara aquella voz debía decir: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y así hizo, y Samuel, Dios le dijo a Samuel: «Tú le anunciarás que yo condeno su casa, la de Elí, para siempre», porque sabía que sus hijos vilipendiaban a Dios y no los ha corregido. Elí supo que el juicio era cierto y aceptó a Samuel como profeta de Dios. Siendo ya un adulto, Samuel liberó a los israelitas de los filisteos. Cuando Samuel era un anciano, los hijos de Israel exigieron tener un rey. Como todas las naciones, Samuel le dijo al pueblo que un rey se convertiría en un tirano y usurparía sus libertades. Pero aún así exigieron tener un rey. Dios le dijo a Samuel: «No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos». Entonces Samuel ungió a Saúl como rey. Posteriormente, el rey Saúl desobedeció a Dios. Samuel ungió como rey a un pastor, un muchacho llamado David. San José, padre y protector de Jesús. Siglos más tarde, San Germán encarnó como José, el padre de Jesús. José era un descendiente del rey David, hijo de Isaías. Así, cumpliendo con el relato de la profecía que recorrió sus vidas, San Germán, en la persona de José, cumplió la profecía del Señor en Isaías: «Saldrá un vástago del tronco de José, y un retoño de sus raíces brotará». Después del nacimiento de Jesús, José obedeció al ángel que se le apareció en un sueño advirtiéndole: «Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle». San Albán, primer mártir británico. En el siglo III después de Cristo, San Germán fue San Albán, el primer mártir cristiano de las Islas Británicas. Albán
era un soldado pagano que servía en el ejército romano. En una ocasión, un sacerdote cristiano acudió a Albán buscando un lugar en el que esconderse porque los soldados romanos querían arrestarle, y Albán le ocultó. Impresionado por la piedad del sacerdote, se convirtió. Pero el gobernador descubrió dónde se escondía el sacerdote y envió soldados para que le arrestaran. Albán cambió sus ropas con las del sacerdote y fue arrestado en su lugar, permitiendo así que el sacerdote huyera. Cuando el magistrado reconoció que era Albán quien llevaba las ropas del sacerdote, se puso furioso. Es posible que Albán fuera tratado más duramente de lo que el sacerdote hubiera sido, pues fue azotado y sentenciado a muerte. Todo el pueblo se reunió para acompañar a Albán el día de su ejecución. En el camino la marcha se vio impedida al llegar a un puente estrecho. Aquella multitud habría necesitado todo un día para atravesarlo. Albán se acercó a la orilla del río, miró al cielo e imploró a Dios. Mientras rezaba, la corriente se dividió en dos para permitir que la multitud lo atravesara. El verdugo de Albán se convirtió repentinamente y suplicó que le dejaran morir en vez de Albán. Ambos fueron decapitados aquel día. Instructor espiritual de Proclo. En el siglo V, San Germán fue el maestro instructor que inspiró desde las esferas espirituales a Proclo, quien vivió de 410 a 485 después de Cristo, el último y más importante filósofo neoplatónico griego. Proclo dirigió la Academia Platónica en Atenas y escribió extensamente sobre filosofía, astronomía, matemáticas y gramática. San Germán le reveló el engaño urdido por el emperador Constantino en relación al cristianismo, al deificar a Jesús a costa de nuestra cristeidad personal. A Proclo se le tachó de pagano por predicar un sendero de individualismo y rechazar la interpretación romana de Cristo. Merlín, vidente y sabio de la corte de Arturo. Hacia el siglo V, San Germán fue el profeta Merlín, vidente, mago y consejero de la corte del rey Arturo, que inspiró la creación de la Orden de los Caballeros de la Mesa Redonda. La corte del rey Arturo fue una realidad. Un estudioso moderno ha llegado a la conclusión de que la corte de Arturo estuvo en Carlisle, Inglaterra, cerca de la frontera con Escocia. Merlín instruyó al joven Arturo y posteriormente le ayudó a establecer su reinado, guiándole en 12 batallas para unir el reino de Gran Bretaña. Merlín persiguió la idea de hacer la Gran Bretaña una fortaleza contra la ignorancia y la superstición, una tierra en la que el alma pudiera florecer mediante la búsqueda del Santo Grial. En algunas tradiciones se describe a Merlín como un santo sabio que estudiaba las estrellas y profetizaba el futuro de Gran Bretaña. Sus secretarios se encargaban de transcribir sus profecías, aunque en el siglo XVI el Concilio de Trento condenó las profecías de Merlín. Estas se habían aceptado toda Europa durante el último período de la Edad Media. Roger Bacon, científico y monje. En la Inglaterra del siglo XIII, San Germán retomó de nuevo la profecía, la alquimia y la ciencia. En su encarnación como Roger Bacon, hacia 2220 a 2292,
El escritor George Kunz le llamó el hombre más dotado del siglo XIII. Bacon, fraile franciscano, también fue filósofo, reformador educativo y científico experimental. Se le reconoce como el pionero de la ciencia moderna y es célebre por sus investigaciones exhaustivas en alquimia, óptica, matemáticas e idiomas. También fue un profeta de la tecnología moderna. Bacon predijo la invención del globo del aire caliente, un artefacto volador, las lentes, el telescopio, el microscopio, el ascensor y las embarcaciones y carruajes impulsadas de forma mecánica. Escribió sobre ellos como si realmente los hubiera visto, y es que los había visto. En su alma conservaba el recuerdo de sus vidas en la Atlántida, donde todos estos inventos habían existido. Bacon, que había sido conferenciante en Oxford y en la Universidad de París, decidió buscar y encontrar su ciencia en la religión. Al entrar en la orden franciscana de los frailes menores, dijo: realizaré mis experimentos con la fuerza magnética que mi compañero científico San Francisco realizó sus experimentos con las fuerzas magnéticas del amor. Esta decisión, sin embargo, fue altamente perjudicial para sus propósitos científicos. Las opiniones científicas y filosóficas del fraile, sus estudios de alquimia y astrología y su abierta oposición a los teólogos del momento le llevaron a ser acusado de herejías y falsedades. Sus amigos franciscanos le empujaron a ser condenado a prisión y le mantuvieron en confinamiento solitario durante 14 años. En una ocasión, Bacon contó a sus estudiantes la siguiente profecía: creo que la humanidad aceptará como axioma para su conducta el principio por el que he entregado mi vida, el derecho a investigar. Es el credo de los hombres libres, esta oportunidad de hacer pruebas, este privilegio de cometer errores, este valor de experimentos con lo nuevo. Nosotros, los científicos del espíritu humano, experimentaremos y seguiremos experimentando. A lo largo de los siglos de pruebas y errores, pasando por las angustias de la investigación, experimentaremos con leyes y costumbres, con sistemas monetarios y gobiernos, hasta que encontremos nuestro verdadero rumbo, pues predijo hasta las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias políticas y sociológicas, wow. Hasta que encontremos la majestad de nuestra propia órbita, tal como los planetas han encontrado la suya. Y entonces al fin nos moveremos juntos en la armonía de nuestras esferas, bajo el gran impulso de una creación única, una unidad, un sistema, un diseño. Cristóbal Colón, descubridor de América. Un siglo y medio después de la muerte de Bacon, Saint-Germain nació como Cristóbal Colón del año 1451 a 1506, el cual descubrió América en 1492 durante el primero de sus 4 viajes al Nuevo Mundo, que fueron patrocinados por los reyes católicos. Colón creía que había sido elegido por Dios para su misión. Creía que era el instrumento mediante el cual Dios recobraría, como Isaías profetizó, el resto de su pueblo, reuniría a los dispersos de Israel y agruparía a los desperdigados de Judá de los 4 puntos cardinales. En 1502 escribió a los reyes Isabel y Fernando: al llevar a cabo esta aventura de las Indias, ni la razón ni las matemáticas, ni los mapas me fueron de utilidad.
se cumplieron por completo las palabras de Isaías. Aunque apenas se le da importancia a esta cuestión, es un hecho tan enraizado en la historia que incluso la Enciclopedia Británica dice de forma inequívoca que Colón descubrió América por profecía más que por astronomía. Francis Bacon, escritor y hombre de Estado. En la siguiente vida, como Francis Bacon, de 1561 a 1626, Saint-Germain continuó la labor que había comenzado siendo Roger Bacon. Se ha dicho que Francis Bacon es la mente más brillante que haya surgido en Occidente. Era filósofo, hombre de Estado, ensayista y maestro en literatura, el autor de las obras de Shakespeare y precursor de la revolución científica. Se le conoce como el padre de la ciencia inductiva y del método científico que, por encima de cualquier otra contribución, son los precedentes de la era tecnológica en la que ahora vivimos. Bacon sabía que solo la ciencia aplicada podía liberar a las personas de la miseria humana y del trabajo pesado conducentes a la mera supervivencia, para así poder buscar la elevada espiritualidad que una vez habían conocido. La gran restauración después de la decadencia, caída o estado ruinoso, era la fórmula de Bacon para reconstruir las ciencias, las artes y todo el conocimiento humano partiendo de una base sólida y firme. Este plan, publicado en un libro del mismo título, Novum Organum, ayudó al surgimiento del Renacimiento inglés durante el período isabelino. A lo largo de los años reunió a un grupo de hombres que fueron los autores de casi toda la literatura que se escribió durante el reinado de Isabel I. Bacon también organizó la traducción de la Biblia al inglés para que el pueblo pudiera leer las Escrituras por sí mismo. Esta labor dio como resultado la bella versión del Rey Jacobo. En la década de 1890 se descubrieron claves en las obras de Shakespeare, en las obras de Bacon y en las de sus amigos. Estas revelaban que Bacon escribió las obras de Shakespeare y que era hijo de la reina Isabel I y de Robert Dudley, Lord Leicester, quienes habían contraído matrimonio en secreto. Si Isabel hubiera reconocido a Francis Bacon como su hijo, él se hubiera podido convertir en rey de Inglaterra. Pero ella, deseando conservar su título de reina virgen y temiendo perder su trono de forma prematura si se descubría su matrimonio secreto y se designaba un heredero, nunca reconoció a Francis. En lugar de eso, creció como el hijo de Sir Nicholas y Lady Anne Bacon. Un estudio de sus retratos muestra que Francis se parece más a la reina Isabel y a Robert Dudley que a Nicholas y Anne Bacon. A los 15 años la reina le contó la verdad y al mismo tiempo le privó para siempre de los derechos de sucesión. Más tarde, Lady Anne Bacon le confirmó que la historia de su nacimiento, según la había contado la reina, era cierta. En vez de perder la esperanza, Bacon decidió perseguir su meta hacia la iluminación universal por medio de la literatura y de la ciencia, como parlamentario y consejero del trono, como fundador de sociedades secretas y defensor de la colonización. Puso toda su fe en el nuevo mundo. Escribió en clave: le confío todo al futuro y a una tierra que está muy lejos hacia el pórtico del atardecer. Mantengo el futuro siempre en mis planes, buscando mi recompensa, no en mi época o en mis compatriotas, sino en un pueblo lejano y en una era diferente a la nuestra.
una segunda era dorada del saber. En 1621, Bacon, que se había convertido en canciller, fue acusado de soborno y conspiración. Hay pruebas de que se preparó para asumir su propia defensa, pero, por orden del rey Jacobo, la abandonó y se declaró culpable. Bacon renunció a su cargo, fue condenado y a continuación encarcelado en la Torre de Londres, y se le prohibió ocupar cargos oficiales o un escaño en el Parlamento. Después de pasar 3 días en la torre, el rey le liberó de la prisión y posteriormente le concedió el indulto. Pero el perdón completo que Bacon buscaba nunca llegó. Falleció en 1626 bajo la piel de un hombre perseguido que nunca había sido plenamente reconocido por sus muchos talentos. Sin embargo, había triunfado sobre determinadas circunstancias que habrían destruido a hombres de menor talla. Para él, estos desafíos formaban parte del desarrollo de un maestro ascendido. El 1 de mayo de 1684, Saint-Germain se unió a Dios mediante el denominado ritual de la ascensión y se convirtió en un maestro ascendido. Deseando por encima de todo liberar al pueblo de Dios, Saint-Germain solicitó una dispensación de los señores del karma para regresar a la tierra en un cuerpo físico. El consejo kármico raras veces aprueba tal petición, pero se la concedieron y reapareció como el conde de Saint-Germain, conocido como el hombre prodigio de Europa. El hombre prodigio de Europa. El conde de Saint-Germain fue visto en todo el continente europeo entre 1710 y 1822. Era un eminente alquimista, erudito, lingüista como yo. No, yo como él. Era un eminente alquimista, erudito, lingüista, místico, artista y diplomático. Fue admirado en todas las cortes europeas por sus poderes propios de un adepto, entre los que se encontraba el poder de eliminar los defectos en diamantes y otras piedras preciosas, la bilocación, la disolución de su cuerpo a voluntad y la escritura de los mismos versos simultáneamente con las 2 manos. Comprendía las propiedades y los usos espirituales de las piedras preciosas. Una condesa escribió que aunque su vestimenta era sencilla, llevaba diamantes en cada dedo, en su reloj y en las hebillas de sus zapatos. Hasta su caja de rapé estaba adornada con los más finos diamantes. Pero el objetivo del conde, mediante estas aparentemente milagrosas proezas alquímicas, era llamar la atención de la realeza europea con el fin de poder prestar su ayuda para realizar una suave transición de la monarquía hacia un gobierno representativo, prevenir la Revolución Francesa y crear los Estados Unidos de Europa. Sabía que el viejo orden estaba muriendo y trabajó desde atrás del escenario para evitar el derramamiento de sangre en la violenta revolución que destruiría las casas reales. No obstante, su consejo fue ignorado y todo ello dio como resultado la Revolución Francesa. En un último intento por unir Europa, Saint-Germain patrocinó a Napoleón, quien entonces abusó del poder del maestro, lo cual le llevó a su trágica derrota. Patrocinador de los Estados Unidos de América. Saint-Germain retiró su patrocinio de Europa y volvió su atención completamente hacia el Nuevo Mundo. Ya había estado trabajando para crear una unión más perfecta de las 13 colonias norteamericanas. Según la tradición, el 4 de julio de 1776, Saint-Germain inspiró
en uno de los firmantes de la Declaración de Independencia Americana, un apasionado discurso animando a los patriotas a firmar el documento. Colocó su presencia sobre George Washington durante toda la Revolución Americana. Inspiró y dirigió la redacción de la Constitución de los Estados Unidos y ungió a George Washington como el primer presidente de los Estados Unidos. A finales del siglo XX, Saint Germain ayudó a los maestros El Morya, Kutumi y Serapis Bey en la fundación de la Sociedad Teosófica. El regalo de Saint Germain, la llama violeta. En el siglo XX, Saint Germain se ha dedicado a poner en práctica un nuevo y atrevido experimento para la libertad. Se dirigió a los señores del karma con la propuesta consistente en hacer accesible a toda la humanidad el conocimiento de la llama violeta. Les dijo que la llama violeta revolucionaría a la raza humana. Como garantía de esta dispensación, Saint Germain ofreció su propio momentum personal del séptimo rayo que había acumulado durante miles de años. Un maestro ascendido, cualquiera de nosotros, puede solicitar una dispensación, es decir, una concesión de energía al consejo kármico, así como el patrocinio para realizar un proyecto. Pero tenemos que ofrecer al consejo kármico una garantía, esto es, una cantidad de luz de nuestro cuerpo causal, por si fracasamos. Cuando los señores del karma consideraron la petición de Saint Germain, eran plenamente conscientes de que algunos podían abusar de estas energías sagradas, como lo habían hecho en los días de la antigua Lemuria y de la Atlántida. Tal vez solo respondería un pequeño porcentaje de la población. Saint Germain sabía que las probabilidades estaban en su contra. No obstante, por su gran amor a todos nosotros, ofreció su momentum de luz para que pudiéramos disponer del regalo de la llama violeta. En siglos previos, el conocimiento de la llama violeta se les había entregado solo a unos pocos privilegiados que habían demostrado ser dignos de él. A petición de Saint Germain, los señores del karma acordaron difundir el conocimiento de la llama violeta a un grupo de devotos. Si el experimento resultaba ser un éxito, los señores del karma permitirían que el conocimiento de la llama se diera a conocer a las masas. A principios de los años 30, Saint Germain fundó el movimiento I Am, Yo Soy, y ofreció la dispensación de la llama violeta. Estos primeros devotos invocaron la llama violeta con una pureza y una devoción intensas por la causa de la libertad de la humanidad. Pero al no producirse una respuesta por parte del conjunto de la humanidad, los señores del karma le dijeron a Saint Germain que no le concederían otra asignación de energía para que la humanidad la tomara, la disipara y la desperdiciara. Saint Germain nos ha dicho que después de miles de años de haber patrocinado diversos esfuerzos con el propósito de iluminar y liberar a la humanidad, le cortaron las alas. Ya solo me quedaba aguardar con luz esperanza de que algún otro jerarca viniera a implorar una dispensación de luz para la humanidad, para las almas de luz. The Summit Lighthouse. En 1958, el maestro ascendido El Morya vino en auxilio de Saint Germain y fundó The Summit Lighthouse por medio de Mark Prophet. Al referirse al experimento de la llama violeta de Saint Germain, El Morya dice: este bendito maestro de la libertad vio la tierra de América de norte a sur y con el tiempo
todo el continente como la tierra que estaba destinada a ser el refugio de la Madre Divina y su progenie. San Germán me ungió como mensajera de los maestros ascendidos en 1964. Desde entonces Él me ha enviado por todo el mundo para enseñar a la gente a usar la llama violeta. Ahora me envía a Sudamérica para ayudar a su pueblo a inaugurar la era de Acuario. La profecía de la séptima raza raíz. A ver, ¿cuánto tiempo llevamos ya? Ya llevamos 1 hora, mis queridos hermanos. Vamos a dejar la profecía de la séptima raza raíz para mañana, para la próxima vez. No hay que decir con tanta seguridad para mañana. Mañana te espero, mañana te falta un día para llegar. Nos vemos mañana en la meditación. Eso sí les puedo decir que mañana con toda seguridad nos vemos en la meditación del rayo blanco de la ascensión y la purificación. Por hoy ha sido todo. Hasta mañana. Fraternidad del corazón de Amatista. Gracias.